Muy bien. Hola, buenos días. Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Es bueno poder estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo. La gloria sea para el Señor, amén. Mis hermanos, si tienen su Biblia allá en su mano, vamos a ir buscando, mientras tanto se van conectando nuestros hermanos, vamos a buscar Hechos 4:12. Vamos a comenzar el servicio con una lectura a la palabra del Señor que va acorde con la primera alabanza que vamos a cantar, que es Jesucristo basta. Vamos a esperar mientras se van conectando nuestros hermanos. Vayan saludándose allí, como les dice nuestro hermano Edward, vayan saludándose, aunque sea por teléfono. Esperamos Dios mediante podernos volver a reunir acá en la iglesia para mirarles las caras aquí, sentirnos gozosos de estar con ustedes. Hechos 4:12. Vamos a leer Hechos 4:12. Luego vamos a hacer una pequeña oración. Luego vamos a cantar las alabanzas al Señor. Disponga su corazón a alabar al Señor. Deje todos los quehaceres que hay que hacer el día de hoy para después. Reúna a la familia. Siéntense cómodos en la sala. Vamos a escuchar la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a cantar. Bien, leemos. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Repetimos: en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Amén. Eso quiere decir que Jesucristo basta. Él es el único y suficiente para nosotros adquirir nuestra salvación. Él es el único que nos otorga la salvación por gracia, porque no la merecemos. Por eso vamos a cantar Jesucristo basta. Cristo
adoramos y cantamos el nombre del Señor para que Él sea glorificado. Amén. Qué bueno es gozarnos con las alabanzas que glorifican el nombre del Señor. Y eso debe de traer alegría a nuestros corazones, el saber que entonamos todas aquellas verdades que la palabra del Señor nos muestra y nos revela en la Escritura. Ahí, hermano, donde tú te encuentras, amigo que te encuentras viendo esta transmisión, toma la mejor disposición y reverencia para cantar al Santo Dios, que merece toda la gloria. Vamos a entonar con mucha reverencia, solo en Jesús. Jesús, amada iglesia, podemos estar confiados. Nuestra alma está segura porque Él es nuestro consolador. Aunque venga
venga la ansiedad, Él estará ahí dándonos consuelo. Aunque venga la aflicción, Él estará dándonos ánimo. Solo en Jesús podemos encontrar salvación. Solo en Jesús podemos encontrar la paz a nuestras almas. Solo Jesús nos puede dar confianza en la angustia. A ti cantamos, oh Dios. Desde principio a fin entonamos tu santo evangelio, Señor. Lo que tú hiciste en la cruz, Padre Santo, propiciaste la ira de Dios, cubriste toda maldad a causa del sacrificio en la cruz. Oh amado Cristo, solo tú mereces la gloria, Señor. Solo en ti debemos descansar. Solo nuestra alma debe cantar una y otra vez salmos a tu nombre, Señor. Por eso, Señor, a ti te damos toda la gloria. Gracias por este momento que nos permites el domingo en la mañana de cantar a ti, Señor. De que nuestra alma a través de este cántico pueda recordar tus maravillas, tus misericordias, tus bondades, tu fidelidad, Señor. A ti te damos toda la gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Qué bueno es, amada iglesia, que constantemente nuestra iglesia local anhele entonar cánticos que única y exclusivamente exalten el nombre de Cristo. No es Gilberto, no es Aarón, no soy yo, es Cristo únicamente. Por eso cantamos a Él y que eso traiga, amada iglesia, convicción a nuestros corazones de quién es el Señor y de quién es el Dios que adoramos, a ese que se revela en las Escrituras de principio a fin. Así como entonábamos esta canción, de principio a fin está expuesta la enseñanza de la palabra del Señor. A Él le damos toda la gloria y les animamos a que ahí en casa ustedes mantengan con esa reverencia a sus hijos, que tengan ahí la disposición, porque debemos continuar esta celebración. Yo les animo a que ustedes se sigan animando a crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Quiero recordar y aprovechar estos momentos, como siempre lo hago los domingos, para recordarles nuestras reuniones los miércoles a las 7 de la noche. Recuerden, amada iglesia, enviar sus peticiones vía WhatsApp. Normalmente se me está olvidando, pero el pastor Pedro me ayuda en el grupo recordando esta celebración. Les pido que también ustedes puedan ser diligentes en enviar sus peticiones y que estén atentos a las enseñanzas que estamos llevando acerca de la masculinidad y la feminidad bíblica. Espero que sea de gran beneficio para nuestras vidas y poder recordarles también, un día como hoy, domingo, nuestra celebración dominical. Iniciamos a las 9 de la mañana. Y ahora, mis amados hermanos, vamos a disponernos para escuchar la palabra del Señor. Yo sé que muchas veces vamos tan rápido, pero así es el cronograma. Y le pedimos al Señor que en su misericordia esta palabra llegue a cada uno de nuestros corazones con el deseo de poder ser santificados, de poder ser edificados y que podamos ser cada día como el varón perfecto, como Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amada iglesia, sin más preámbulo, vamos a recibir a nuestro amado hermano Gilberto de la Hoz, que va a llevar la palabra del Señor. Gracias, mi hermano. Buenos días a mis hermanos allí virtualmente. Buenos días, mis hermanos que me acompañan acá. Es un placer saludarlos. Un día más del Señor que nos permite o que nos bendice, nos permite y nos bendice a través de la adoración que solo Él es digno de recibir. Entonces, mis amados hermanos, como decía mi hermano Edward, de verdad que es un gozo ser parte del plan de Dios, ser parte de esta maravillosa salvación inmerecida, como bien lo enseña su palabra. Amados hermanos, antes de iniciar voy a pedirle de pronto, si ustedes me ven tomando agua, es porque se me reseca un poco la garganta. De hecho, por motivos de salud, el médico me dijo que debería tomar mucha agua, entonces les pido de antemano
esa excusa si ven que estiro mi brazo y tomo un poco de agua y hago una pausa en medio del sermón. Una vez que ya nos hemos saludado por este medio, nos toca decir que vamos a continuar con nuestra serie de sermones que por la misericordia de Dios he venido enseñando. Y esta serie de sermones la he denominado como un mensaje de consuelo para corazones atribulados. Un mensaje de consuelo para corazones atribulados. Así se llama la serie. Básicamente esta serie la iniciamos hace aproximadamente 2 meses atrás. Y está basada en un capítulo maravilloso que es el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Capítulo 14 del Evangelio de Juan. Ahora vamos a manera de introducción, vamos a recordar muy rápido, muy brevemente, el contexto histórico en el cual se centra nuestra serie. ¿Qué era lo que estaba pasando allí? Ustedes recordarán, ya lo hemos venido diciendo en sermones anteriores. Y básicamente, mis amados hermanos, lo que estaba pasando allí era que los discípulos estaban turbados. Los discípulos estaban turbados, estaban cargados en sus corazones, porque Jesús había dicho, sí, que Él iba a partir de este mundo al Padre. Él les había anunciado que era necesario que eso ocurriera. Es decir, el nuevo pacto en su sangre iba a llegar a través de su muerte en la cruz. Por eso en este versículo 1 del capítulo 14, el Señor mismo le dice, al saber que estaban en tal condición de confusión, de preocupación, de turbación, que no estuvieran turbados, que así como confiaban en Dios, confiaran en Él, que es Dios mismo. Él iba a ir al Padre para prepararle un lugar para ellos y vendría y los tomaría para que a donde ellos tuvieran, donde Él tuviera, ellos también iban a estar. ¡Qué maravilloso! Pero luego recordamos que Él les manifiesta que ellos sabían a dónde iba, pero además sabían el camino. Y recordarán por el sermón pasado que en el versículo 5 Mateo interviene y le dice: no lo sabemos, Señor, no sabemos a dónde vas, mucho menos sabemos el camino. Luego de eso Cristo le declara que Él era el único camino para ir al Padre. Y esta es una de las más maravillosas declaraciones encontrada en toda la Biblia. Y básicamente el Señor utilizó esta verdad con el propósito de consolar los corazones. Luego al final, ya en el versículo 7, el Señor les dice estas palabras: si ustedes me conocieran, también a mi Padre conocerían. Y termina diciendo esta última declaración: y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, amados hermanos, esto es lo que rodea lo que rodea nuestro texto del día de hoy. Este contexto histórico, el contexto inmediato, las palabras que son mencionadas allí, es lo que rodea nuestro texto del día de hoy. Y si ustedes han podido notar, lo que Cristo ha venido haciendo con sus discípulos para consolar sus corazones es declarar la verdad. Es declarar la verdad. Es decir, la mejor forma de consolar los corazones es declarar la verdad. Es declarar la verdad. Y por supuesto que esto hace referencia a la verdad del Evangelio. A la verdad del Evangelio. Por eso toma este nombre de Evangelio, porque es el anuncio de la verdad como una nueva noticia, o como una buena noticia para el pecador sin esperanza. Para el pecador sin esperanza. Por eso Cristo viene declarando verdad tras verdad,
afirmación tras afirmación, revelación tras revelación. Y hoy lo va a continuar haciendo con estas maravillosas palabras que vamos a leer a continuación. Palabras que son verdaderas y palabras llenas de consuelo. Por eso quiero, mis amados hermanos, que por favor me acompañen. De pronto ya están allí, yo soy el atrasado un poco, pero que me acompañen aquellos que no han ido al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 8 al 14. Mientras ustedes lo buscan, yo voy tomando agua. Bueno, amados hermanos, repito la cita. Juan capítulo 14, versículos del 8 al 14. Dice así: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, el Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Acompáñenme en oración, por favor, mis amados hermanos. Amado Padre, te queremos agradecer por permitirnos servirte, por ser parte de esta obra tuya, Señor, porque te ha placido salvarnos. No hay nada bueno en nosotros, Señor. Solo por la obra de Cristo en la cruz podemos llegar a ti. Gracias también por la obra del Espíritu en nuestras vidas. Gracias también, Señor, por tu palabra revelada que nos permite conocer, consolar y santificar nuestras vidas, Señor. Padre, ayuda a este siervo tuyo. Toma mi boca, Señor, mi mente. Controla, Señor, todo lo que pueda yo decir aquí para la gloria y la honra tuya, Señor. A mis hermanos que puedan aplicar esta verdad en su vida, por ello te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén. Amados hermanos, cuenta la leyenda que un día, como nunca antes, la verdad y la mentira se encontraron. Buen día, dijo la verdad. Buen día, le dijo la mentira a la verdad. Buenos días, dijo la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Entonces, la verdad se asomó para ver si era cierto. Y lo era, efectivamente. Hermoso día, dijo la verdad. Aún más hermoso está el lago, dijo la mentira. Y la verdad miró hacia el lago y vio que efectivamente la mentira decía la verdad y asintió. La mentira corrió hacia el agua y dijo: el agua está aún más hermosa, nademos. La mentira fue la que corrió al agua, perdón. La verdad tocó el agua y realmente estaba hermosa. Entonces confió en la mentira. Ambas se sacaron la ropa y nadaron tranquilas. Un rato después salió la mentira, se vistió con las ropas de la verdad y se fue. La verdad, incapaz
de vestirse con las ropas de la mentira, comenzó a caminar sin ropa y todos se horrorizaban al verla. Dice el autor anónimo que la moraleja es que es así que hasta ahora la mayoría de la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no una verdad al desnudo. Pero ustedes me dirán, amado hermano, ¿qué tiene eso que ver con el texto que tú acabas de leer? Yo tengo que decirles que así como en el tiempo de la audiencia original, las palabras consoladoras del Señor, que son la verdad verdadera, estaban quitando de la venda, o estaban quitando la venda de los discípulos de la mentira disfrazada de verdad impuesta por los líderes religiosos de la época. Así de igual manera, también en nuestro tiempo, este texto es sacado fuera de su contexto por muchos que tuercen la verdad, engañando como lo hace la mentira. Ejemplo de ello, la unicidad de Dios, lo que enseña el pentecostalismo, Jesús solo, unitario, la confesión positiva. Todo lo que pidas creyendo te será dado. Un carro, un avión, ser millonario, tener fama, tener éxito, ir a las naciones. Esto abunda, amados hermanos, en nuestro tiempo y son enseñanzas dadas por falsos maestros, los cuales además son seguidos por multitudes que prefieren aceptar la mentira disfrazada de verdad y no una verdad al desnudo. No una verdad al desnudo que solo proviene de Dios por medio de la iluminación del Espíritu Santo, un Dios misericordioso. Esta misma se consigue en entender el texto en su contexto y extraer de ello el único significado del autor dual, lo que él quiso transmitir. Lo cual simplemente, ¿saben qué? Es maravilloso porque va a dar como resultado la humillación del predicador, del que habla, la exaltación de Cristo y la santidad de los creyentes. Es decir, va a promover indiscutiblemente la santidad del creyente. En este sentido y con estas palabras vamos a denominar nuestro sermón el día de hoy como Jesús revela plenamente al Padre. Voy a repetir el título del sermón: Jesús revela plenamente al Padre. Y de igual manera lo vamos a estar dividiendo en 3 puntos principales. El primer punto es: en Jesús vemos la imagen del Padre, versículos del 8 al 9. Segundo punto: en Jesús vemos las obras del Padre, versículos del 10 al 12. Y tercer punto: en Jesús vemos la gloria del Padre, versículos del 13 al 14. Vamos a iniciar de esta manera con nuestro primer punto. En Jesús vemos la imagen del Padre, es decir, la primera verdad. Versículos del 8 al 9. Felipe le dijo, ¿estamos allí? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Como pueden observar, nuestro texto comienza con una petición. ¿Cuál es? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ahora bien, sabemos que la petición indiscutiblemente va dirigida a Cristo. Eso lo sabemos, eso es claro. Y esta misma va a recibir una respuesta contundente. Pero antes de llegar allá, ¿quién es aquel que interviene en la conversación que se está llevando en el aposento alto? Es decir, ¿quién es aquel que realiza la petición? Juan, como narrador y escritor del Evangelio, señala que fue Felipe. Felipe. Ahora, ¿quién es Felipe? ¿Quién es Felipe? Bueno, uno de los apóstoles, ciertamente,
Felipe es uno de los apóstoles. De igual manera se dice de Felipe que fue uno de los que llevó al Señor hacia Natanael. Recordarán ustedes cuando el Señor dice de que en Natanael es un israelita en el cual no hay engaño. Felipe fue el que llevó al Señor hacia ese israelita. Pero lo más curioso y en el mismo sentido que en nuestro texto es que se nos proporciona otra referencia respecto de Felipe en una conversación con el mismo Señor. Esto lo podemos encontrar en unos pasajes atrás, es decir, Juan capítulo 6, versículos del 5 al 7. Y en este caso se cambian los papeles. Aquí es el Señor que le pregunta a Felipe. Les voy a decir el contexto rápidamente. La multitud venía hacia el Señor los mira y le pregunta a Felipe que de dónde comprarían pan para alimentar a todas esas personas. El Señor le hace la pregunta a Felipe. Y dice el evangelista que el Señor le dijo esto a Felipe para probar su corazón. Para probar su corazón. Porque realmente él sabía lo que había de hacer. Pero la respuesta de Felipe es aún más interesante. Con un tono de incredulidad y preocupación, Felipe le dice al Señor estas palabras. Y observemos que es el mismo tono con el que él se dirige al Señor. Incredulidad, preocupación, turbación, angustia, todo ello, una mezcla de sentimientos. Le dice estas palabras: Señor, mira, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que con ese mismo tono y utilizando una misma palabra, es decir, bastar, Felipe en nuestro texto le dice al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Y nos basta. Le pide al Señor eso. Y la palabra en griego, que es la misma palabra utilizada en Juan capítulo 6, es arqueo. Es la misma palabra que indica ser suficiente, estar satisfecho de todo. Un sentido de satisfacción completa. Entonces, ven que lo que Felipe le estaba diciendo era que les mostrara al Padre, es decir, eso indica que les hiciera ver visiblemente al Padre, que Jesús hiciera un milagro y les mostrara al Padre. Y eso les bastaría, estarían ellos satisfechos. Es decir, la mente de Felipe es extraordinaria allí, pero va a recibir la respuesta contundente, porque Pedro había dicho algo: Señor, el camino, dinos el camino y listo. Tomás había dicho algo: no sabemos el camino ni a dónde tú vas, pero él dice: oh, no, Señor, Tomás y Pedro están equivocados. Lo que nos falta es que tú nos muestres al Padre, y eso para nosotros va a ser suficiente. Amado hermano, es ser una mente judía, completamente judía de esa época, sin entender la verdad del Mesías. Y por eso el Señor, de una manera contundente y a través de un sistema de preguntas, le hace saber la verdad. Le dice el Señor: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Ustedes se imaginan cómo habría quedado Felipe, el judío, en esos momentos. El Señor estaba transformando su teología en ese instante. ¿Cómo me pides, Felipe, que te muestre al Padre? Todo el tiempo que he estado contigo y tú no me has conocido, no me has experimentado, le dice el Señor. Pero Jesús no se queda allí únicamente, sino que añade lo siguiente. Y de allí el nombre de nuestro primer punto. En Jesús vemos la imagen del Padre. ¿Por qué? Lo que el Padre es. Dice el Señor: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices tú, muéstranos al Padre? Mira, Felipe, en pocas palabras le dice el Señor: mira, Felipe,
tu petición no encaja en la esencia de Dios. No encaja en la esencia de Dios. ¿Cómo me preguntas eso? ¿Quieres ver al Padre? Mírame a mí, dice Cristo. Él realmente nos revela al Padre. Colosenses 1:15 lo diría de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios invisible. Filipenses 2:6 lo diría de la siguiente manera: el cual, siendo en forma, la morfe de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y esta palabra igual indica exactitud completa, es decir, lo mismo en tamaño, lo mismo en cantidad, en cualidad, en carácter y en número. En otras palabras, mis amados hermanos, entendemos que Dios es invisible. Esa es una verdad revelada en la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios es invisible, pero la única forma de ver al Dios invisible es a través de la imagen del Hijo. Es a través del Hijo. Y ustedes me dirán, no, espera aquí, mi hermano, me estás confundiendo. ¿Cómo así me dices tú que Dios es invisible y al mismo tiempo es visible en Cristo? No. O es lo uno o es lo otro. Dios es invisible. Dios es invisible y al mismo tiempo visible en Cristo. Y este es nuestro gran y poderoso Dios. Para ello no tratemos de encuadrar al Dios infinito en nuestra mente finita. El simple hecho, amado hermano, de no entender la esencia de Dios y de esta manera no aceptar la verdad, no nos da cabida para inventar dogmas o doctrinas o enseñanzas de hombres, tales como los testigos de Jehová o los pentecostales unitarios que mencionábamos ahorita, o aquellos otros falsos maestros que han inventado tantas y tantas herejías por el simple hecho de no aceptar la verdad. De no aceptar la verdad. Una paradoja. Por querer razonar en sus mentes lo que no pueden razonar. Como decía un filósofo muy conocido para nosotros, y lo cito, René Descartes decía: es absurdo que nosotros, cosas infinitas, tratemos de determinar las cosas, que nosotros, cosas finitas, tratemos de determinar las cosas infinitas. Es absurdo que eso intente pasar. Amados hermanos, de igual manera debemos recordar también algo, y es que los discípulos todavía no habían visto la cruz. Ellos no habían experimentado la cruz, es decir, la obra del Mesías Redentor. Por esta razón tenían muchas confusiones, muchos conceptos equivocados, y por eso además estaban cargados en sus corazones. De esta manera el Señor amorosamente los comienza a corregir. Y notarán ustedes, a manera de aplicación, que entender la verdad y luego aplicarla a tu corazón es el mayor consuelo para tu vida. Conocer y entender la verdad de Dios tal como ha sido revelada debe consolar tu corazón en los momentos más difíciles. Fíjense que el Señor no le dijo a Felipe: mira, Felipe, de verdad tú estás en un error, pero yo sé que también estás preocupado, estás angustiado, estás confundido. Felipe, del error te saco después, cuando envíe el Espíritu Santo, el cual les declarará la verdad. Ahora vamos a hablar de otra cosa, Felipe. Hablemos de otra cosa. No hablemos de teología, Felipe. Tú estás muy turbado. Más bien hablemos de ti. ¿Te parece si hablamos de ti? Hablamos de lo que tú vas a hacer. Tú vas a ser grande. Vas a conquistar las naciones. Vas a predicarle a todo el mundo, Felipe. No, de ninguna manera. Cristo le habló a Felipe con el único objetivo de que conociera la verdad, de que experimentara al Señor a través de la verdad.
Y en ese sentido, ¿sabes qué, mi amado hermano? Estaba consolando su corazón al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes quieren matarme porque yo les digo la verdad. Esa es la verdad que consuela los corazones. Como lo decía el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos. Ellos son mi especial tesoro, mi delicia. Solo me deleito en tus palabras. Mi amado hermano, una pregunta: ¿qué puede consolar tu corazón más que entender y vivir a Cristo? ¿Qué puede consolar tu corazón más que entender y vivir a Cristo? Más que entender esa verdad que ha sido revelada por un Dios misericordioso que desea ser conocido y experimentado en la aflicción. ¿Esperamos acaso decir solamente: dame esto y me basta, Señor? Muéstrame esto, dámelo y me basta. O muéstrame a Cristo, porque a través de Él veo al Padre por medio de su Espíritu, y eso me basta. Señor, solo me falta para ser un buen o mejor cristiano, un buen esposo, una buena esposa. Señor, mira, solo me falta para ser un mejor cristiano, un mejor trabajo. Solo me falta para ser un mejor cristiano, mejores hermanos en la fe. Incluso, ¿sabes qué, Señor? Dame esto y me basta. Desafortunadamente, a veces nuestras oraciones están cargadas con ese mensaje implícito: dame esto y me basta. No es malo orar por un buen esposo, una buena esposa, un buen trabajo, pero ello no debe ser el centro para consolar tu corazón. Para consolar tu corazón en momentos de aflicción. Y no es malo anhelarlo, pero cuidado con ser eso el centro. Muéstrame al Padre y me basta. Decía Felipe, en un sentido de incredulidad y queriendo recibir algo, mas tenían a Cristo allí que estaba consolando sus corazones. Con esto pasamos a nuestro segundo punto, versículos 10 al 12. En Jesús vemos las obras del Padre. El Señor le sigue diciendo a Felipe y a sus discípulos, versículo 10: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amados hermanos, el Señor en el primer punto ya había manifestado ser Dios. Al decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él se estaba haciendo igual a Dios. Él estaba diciendo: yo soy Dios encarnado. Pero para un judío, esa manifestación debe ser corroborada con obras. Es decir, aquel que dice ser Dios, consecuente con esto, debe hacer lo que Dios hace. Y por eso el Señor cuestiona a Felipe diciéndole estas palabras: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Hace las obras. Fíjense que Él no dice: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí me da las palabras, que sería como lo lógico. Sino que Él dice: el Padre que mora en mí, las palabras que yo hablo, Él hace las obras. Es consecuente. Sus palabras, sus obras confirman sus palabras. Pero ¿a qué obras se refiere el Señor? ¿A qué obras? Él dice: el Padre que mora en Él hace las obras. Y tal como decíamos ahorita, el Señor está pasando a un segundo nivel de afirmación y declaración de verdad. No solo está manifestando ser Dios, sino que hace las obras que solo Dios puede hacer. Luego entonces, nuevamente,
¿Cuáles son estas obras que el Señor se refiere allí? ¿Cuáles son estas obras? Bueno, aunque nosotros no lo tengamos tan claro, a lo mejor algunos sí, los discípulos sabían muy bien cuáles eran esas obras. ¿Cuáles eran esas obras que el Señor se estaba refiriendo? Bueno, estas obras son acciones del Señor en su ministerio. Milagros portentosos, tanto en el terreno espiritual como en el terreno físico. Y en este último, ellos habían experimentado todos aquellos milagros creativos del Señor. Milagros creativos del Señor. Es decir, dar la vista a un ciego, resucitar a personas muertas, obviamente. Todo esto es milagro creativo, de la nada, des nihilo, tal como en Génesis. ¿Cómo fue en Génesis? Se dice que los cielos y la tierra fueron formados de la nada, no existía nada. Tal como solo Dios lo puede hacer, creando tendones en el cuerpo de un paralítico, creando tejidos, músculos, en ese mismo instante por su sola palabra. Y este mismo toma su lecho, se levanta y se va. Esos son milagros creativos, esas son las obras que confirmaban al Mesías. Por eso cuando Juan el Bautista en Lucas 7:8 en adelante le manda a preguntar al Señor si él era el que había de llegar, un poco confundido, o esperaban a otro, la respuesta del Señor es: díganle a Juan lo que han visto, las obras del Padre en mí. Los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esto es confirmación de lo que Él ya ha manifestado ser, es decir, el Hijo de Dios, Dios mismo. Por eso Pedro en Hechos 2:22 le dice a los israelitas, le dice estas palabras: varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, ¿con qué? Con maravillas, con prodigios y con señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. De esta manera Jesús le sigue diciendo a Felipe, volvemos a nuestro texto, que crean, el versículo 11, creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es interesante que el Señor en este mismo Evangelio, capítulo 10, versículo 19, utiliza casi las mismas palabras, pero refiriéndose a otra audiencia, los fariseos, los maestros de la ley. Él les dice: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Casi las mismas palabras. En este episodio con los judíos, el Señor utiliza estas palabras para condenar, pero para con sus discípulos lo utiliza para consolar, para santificar, para confirmar. Y es por eso que la palabra del Señor es una espada de dos filos. O corta para vida, o va a cortar para muerte. Por eso en el versículo 12 que sigue, Él quiere que sus discípulos presten atención a las palabras que va a señalar a continuación. Y de esta manera agrega el énfasis con estas palabras: de cierto os digo. Esta palabra es como la negrilla que hoy conocemos cuando tú quieres enfatizar. En ese tiempo era un énfasis, es decir, presten atención que es muy importante lo que voy a decir a continuación. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Sabes qué está pasando acá, mi amado hermano? Pero primeramente vamos a decir qué no está pasando aquí, para evitar las malas interpretaciones, fuera de contexto. Es decir, si nos salimos del contexto, incluyendo el canónico, toda la Biblia, todo lo que tenemos, la palabra revelada, podríamos pensar de una manera equivocada que el Señor está indicando que aquel que cree en Él, incluso en este tiempo, tiene el poder de hacer lo que Cristo hizo. Él, por su propia cuenta, tiene el poder.
De allí que un hereje de nuestro tiempo, ustedes lo conocen bien, es el señor Cash Luna, dijo: somos dioses pequeños, dioses juniors, para hacer todo tipo de milagro que deseemos. Mayormente, obviamente, los de la prosperidad. Y de verdad que es lamentable esa situación, pero al mismo tiempo eso es condenable. Es y debe ser condenable. Por esto, amados hermanos, tenemos que centrarnos en todo el contexto. ¿Cuál era el contexto? La partida del Señor, que iba a conllevar establecer un nuevo pacto en su sangre. Aún estaban en el antiguo pacto. No se había establecido el nuevo pacto. De igual manera, la venida del Espíritu Santo y el establecimiento de la iglesia. Entonces, así como el ministerio de milagros del Señor tuvo un objetivo, y era confirmar a Cristo como Mesías y el Hijo de Dios, así también los discípulos, luego de la partida de Cristo, necesitarían la confirmación de Dios para la transición del antiguo al nuevo pacto. Y esto ocurrió tal como el Señor lo dijo. Se cumplió en los apóstoles. Se cumplió en una manera en los apóstoles. Ya les voy a decir por qué. Para ello simplemente echemos un vistazo al libro de los Hechos. Lo voy a dar como un flash informativo, como una noticia rápida, noticias rápidas de lo que pasó en Hechos. Noticias rápidas. Hechos 2. Hombres indoctos, sin conocimiento, hablando en diferentes lenguas, es decir, idiomas, sin cursos de Open English. Hechos 5. La sombra de Pedro sanando a los enfermos que colocaban en las calles. Wow, cosas mayores. Hechos 19. Los pañuelos o las ropas que tocaban a Pablo eran colocadas en las personas con enfermedades, con posesiones demoníacas, y eran sanadas inmediatamente. Multitudes. Y esto es solo en el terreno físico, en lo que se puede percibir. ¿Qué pasa en el terreno espiritual? Hechos 6. Multitudes de personas creyendo, incluso sacerdotes de la ley, obedeciendo al evangelio. Cosas mayores, y quiero aclarar algo, cosas mayores en extensión, porque en milagro no superan a los mismos poderes, a los mismos milagros creativos del Señor. Son iguales porque es el Espíritu de Cristo morando en ellos, el Espíritu Santo. Pero miremos el terreno espiritual. Hechos 4. Alrededor de 5,000 personas, 5,000, imagínate tú, creen el evangelio en un mismo instante por la predicación de Juan y de Pedro. Y de este terreno espiritual sí podemos sacar una implicación para nosotros. Y es que aún Dios sigue obrando a través de su palabra para salvar a muchos. Como ejemplo, ¿cómo es que toda una tribu en Ecuador, conocida como la Guairani, terrible tribu de indígenas, terrible y asesina como ninguna otra, en cantidad demasiados, se convierta al evangelio por la muerte o después de la muerte de 5 misioneros, muerte que se le atribuye a ellos mismos los mataron, y la llegada luego de sus esposas para predicarle a Cristo? Cosas mayores, cosas mayores. Estas son cosas mayores. Los apóstoles hicieron las obras portentosas que el Señor dijo que iban a hacer para confirmar, para establecer la iglesia. Y ahora con el canon cerrado, con toda la Biblia que tenemos, es decir, todavía se siguen haciendo cosas mayores porque el evangelio es predicado a todas las naciones, como el libro de John Piper, alégrense las naciones. Luego de la partida de Cristo y en la espera de su segunda venida. Con esto en mente, llegamos a nuestro tercer y último punto, versículos 13 al 14. En Jesús vemos la gloria del Padre. El Señor en este episodio termina con estas palabras: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Podemos notar, amados hermanos, que el Señor les ha enseñado a sus discípulos para consolar sus corazones la verdad. Ya lo hemos dicho. En que en Él vemos la imagen del Padre,
En Él vemos las obras del Padre y en Él vemos la gloria del Padre. La gloria del Padre. Y para ello comienza refiriéndose con estas palabras. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, dice el Señor, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Mis amados, tenemos que decir que acá también los falsos maestros también han intentado meter la mano. Han intentado sacar estos textos fuera de contexto y decir lo que no es, para su propia conveniencia. Alguien dijo que a los falsos maestros les gustaba la palabra todo, y yo le agrego a eso para no dejar nada. Y para ello tenemos que pensar en un momento cómo percibieron estas palabras los discípulos, la audiencia original. Seguimos recordando que ellos todavía no habían visto a Cristo crucificado ni resucitado. De igual manera, ellos no habían orado en el nombre de Cristo. No lo habían hecho. Ellos tenían una oración netamente judía. Y por eso en una oportunidad le dicen: Señor, enséñanos a orar como tú oras. Entonces, acá se están enfrentando a una maravillosa verdad y obviamente llena de consuelo. Es decir, quien los iba a dejar les estaba diciendo: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. En mi nombre lo haré. Ellos entendían que el nombre hacía referencia a los méritos de la persona, es decir, a los méritos de Cristo, a la obra de Cristo. No es simplemente decir en el nombre de Jesús, los méritos y la obra de Cristo. Ellos entendían eso. Y a la obra terminada en la cruz, al final. Pero aún así, la pregunta es: ¿puede toda persona, presten atención, pedir todo lo que deseen en el nombre de Cristo, que Él lo hará? ¿Se puede presentar tal situación? Indiscutiblemente la respuesta es no, no. Para derrumbar esta teoría errada, simplemente analicemos tres cosas rapidito. Primero, ¿quiénes son los que deben de pedir? Segundo, ¿qué piden y para qué lo piden? ¿Quiénes son los que deben de pedir? Por el contexto, todo creyente. Todo creyente, el contexto lo dice. Él estaba hablando a sus discípulos. Ahora, ¿qué piden y para qué lo piden? Tiene una misma respuesta. Piden lo que conlleva la gloria del Padre en el Hijo, para que todo lo que piden glorifique en último al Padre por los méritos del Hijo. Pero si eso no es así, ¿qué pasa, mis hermanos? Porque tenemos que reconocer que en muchas ocasiones ni siquiera pedimos. Santiago nos lo recuerda. Ustedes no reciben porque no piden, porque no oran. Ahora, cuando piden, cuando oran, tampoco reciben porque piden mal. Piden mal. ¿Para qué? Para sus propios deleites. Para sus propios deleites y no para la gloria de Dios. Y de esta manera el Señor les enfatiza esta promesa a sus discípulos al final del texto, cuando dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Con estas últimas palabras termina Cristo reafirmando lo que ha dicho. Y yo creo que eso es clave, porque de igual manera, igual que nosotros, los discípulos también eran un tanto olvidadizos de las palabras del Señor. Por algo el Señor se lo reafirma al final. En conclusión de todo lo dicho, ahora Jesús no solo es el camino al Padre, sino que es el único que puede revelar plenamente al Padre. De esta manera, ser la imagen del Padre, hacer las obras del Padre y glorificar al Padre. Amado hermana y amado hermano, no es malo en sentirse triste, no es malo, o estar desconsolado, ya sea por un problema financiero, sentimental, familiar, laboral, o incluso en tu misma vida devocional. No es malo. Confírmalo con el libro de Job, o con las palabras llenas de los salmos, cuando el salmista decía que derramaba
inundaba su lecho en llanto. No es malo sentirse triste, pero sí es malo no hallar consuelo en la persona de Cristo y su plenitud al revelarnos al Padre. Eso sí es malo, por tanto es pecado. Si no vemos consuelo en Él, necesitamos inmediatamente arrepentirnos y correr al trono de la gracia, y sentiremos que solo en Cristo somos consolados. Es como un juego de palabras. Al venir a Cristo necesitamos de gracia, y al ver el consuelo que necesitamos, en ver el consuelo que necesitamos para ser consolados. A todos aquellos que a lo mejor no han creído en Cristo, no han ido a Él en arrepentimiento y fe, que su conciencia los condena, tengo que decirles que hay esperanza. Hay esperanza. Hay un lugar llamado gracia. Siente el peso del pecado que has cargado durante toda tu vida, tú mismo, esa carga que te tiene allí, siéntelo y despójate de ese peso delante de Él, mirándolo a Él, aquel que fue traspasado en la cruz. Solo en Él encuentras salvación y consuelo para tu alma. Vamos a orar. Amado Señor, Padre, de verdad, Señor, de verdad que no es por nuestros propios méritos, indiscutiblemente. Somos hombres tan débiles. Es por tu gracia. Es por tu gracia, Señor, que nos has revelado tu verdad, que has enviado a tu Hijo a morir en la cruz para acercarnos a ti. De esta manera, Señor, consuelas nuestras almas. Señor, por favor, te pedimos, porque somos tan olvidadizos de aplicar la verdad a nuestras vidas, te pedimos que nos ayudes a vivir a Cristo. Sobre todo en esos momentos de aflicción, que a veces lo que pensamos es: Dios se olvidó de mí. Que a veces lo que pensamos es: a lo mejor no soy creyente. Ayúdanos, Señor, a entender que aún esos momentos son para traer gloria a ti. Y lo único que puede consolar nuestras vidas, amado Señor, es tu palabra revelada a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por ser tan misericordioso para con nosotros. Porque Cristo murió en la cruz, por eso oramos, y porque resucitó y ha de venir. Amén. Amados hermanos, muchas gracias. Señor los bendiga en este día.